Vamos a ver hoy, vamos a ver el show de las internas dentro del gobierno y también dentro de Cambiemos. Así es, Gato, te queremos mostrar a todos, por eso los juntamos aquí, a pesar de que en muchos casos los protagonistas de estas internas casi no podrían estar así de juntos en la vida real porque se están tirando con munición gruesa. Hay algunas internas que nosotros hemos contado acá hace meses, ya apenas entró a trotar el gobierno en sus primeros pasos, como la que divide a estos dos primeros protagonistas de la economía, el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Ambos en problemas por una inflación que no cede, pero claramente el presidente inclinado en favor del hombre que lo viene acompañando hace más de 10 años. Federico Sturzenegger, este hombre que fue armador de la plataforma económica del PRO, que fue presidente del Banco Ciudad, que dio vuelta la situación del Banco Ciudad apenas asumió Macri las riendas de ese lugar, contra un Alfonso Pratgay al que considera prácticamente un intruso y que sin conmiseración y sin las vueltas que suelen tener los políticos, él es un economista duro, además de la línea monetarista, la línea más dura del gobierno, bueno, dice que Pratgay no lo entiende a Mauricio Macri, que no lo interpreta, que no lo representa y que por eso se dan los exabruptos que suele tener Pratgay, tanto a nivel público como incluso en reuniones con empresarios. Lo que no le tolera Macri a Pratgay es eso, esa actitud altanera, al punto de que en la entrevista que le concedió a Joaquín Morales Solá, que publicó en su columna el domingo pasado, decía que había algunos miembros del gabinete que tienen demasiado ego. Yo lo que supe es que a estos dos miembros muy importantes del gabinete, a Alfonso Pratgay y a Marcos Peña, los dividió además en los últimos días una interna sobre la comunicación, un área donde es amo y señor Marcos Peña, y que Alfonso Pratgay le dijo: vos no me digas cómo comunicar esta decisión, no me digas cómo avanzar en la comunicación, porque lo del cepo, la salida del cepo, la comuniqué yo y salió muy bien. Hay que decirle eso al hombre que comparte hall con Mauricio Macri, ¿no? Igualmente te voy a decir, hoy por hoy, el que se lleva todos los boletos de las críticas es Marcos Peña, ¿eh? ¿Sí? ¿De quién? De todos los sectores del PRO. ¿De los ministros? De los ministros. A ver, decime de quién y los vamos mostrando. De todos los ministros, la mayoría, desde algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, desde algunos sectores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿De la gobernadora, por ejemplo? No sé si de la gobernadora, de la Cámara de Diputados, bueno, de muchos sectores del PRO, todos los boletos se los lleva Marcos Peña. Ahí nos detenemos en un personaje que le voy a pedir a Nicolás que nos lo agregue en un cuadrado. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, hombre que como vos dijiste, es uno de los dos grandes estrategas de la campaña de Cambiemos. Totalmente. O sea, en el libro de Hernán Iglesias queda esto muy claro. En Cambiamos, un libro que yo recomiendo para conocer la cocina de esta alianza, ahí queda claro que Monzó y Peña tenían dos áreas que no se tocaban y que ambos les daban mucha importancia a Macri. Monzó, el armado político y territorial, y Peña, la comunicación. No se disputaban, no se peleaban, se mantenían en compartimentos estancos y de hecho Iglesias, que es un hombre de Marcos Peña, habla muy bien de Monzó y deja de lado, en todo caso, si las hubo, esas diferencias entre este hombre, para mí todavía más poderoso del gabinete, por su cercanía con Macri, por la ascendencia que tiene sobre el presidente. No, eso no está en duda, que lo apunten y que tenga todos los boletos, no está en duda que hoy por hoy es el hombre más poderoso del gobierno. Sigue conservando poder. Sí, ahora, mucho. Este hombre que ven ustedes aquí en la pantalla, Monzó, Emilio Monzó. Ahí lo tienen, Emilio Monzó, era ministro de Daniel Scioli. Es un peronista. Hasta el año 2009. Bueno, es un peronista, es peronista. Lo expulsaron de ese gabinete cuando Néstor Kirchner le pidió a Scioli que lo eche porque tenía posiciones cercanas al campo. Entonces Monzó terminó echado del ministerio y saltando de vereda a la oposición de entonces el kirchnerismo y también del peronismo. Ahora, esta semana circuló
una anécdota muy, pero muy impactante sobre este hombre y el que tienen al otro lado de la pantalla, Emilio Monzó. Monzó lo amenazó a Peña con irse. Si no me dan lugar, acá me vuelvo al peronismo, le dijo. Insisto, Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, el artífice de las victorias parlamentarias que tuvo el Frente Cambiemos también, porque Monzó logró la aprobación del blanqueo y la aprobación, antes de eso, de todo lo demás que se aprobó en el Congreso, sobre todo el acuerdo con los fondos porque buitres. además es un articulador, es un gran articulador, Emilio Monzó. Es una pieza clave que hoy por hoy la necesita Macri como nunca y que la va a necesitar cada vez más a partir de agosto, porque ahora se vienen nuevos realineamientos en el Congreso, que ya no le va a ser tan fácil conseguir votos o quórum como era hasta ahora, ¿no? ¿Sabés qué quería Monzó, Gato? Sí. Mirá, me acerqué a esta parte. Primero quiso ser ministro del Interior. Le ganó Rogelio Frigerio. ¿Por qué le ganó Frigerio? Porque Macri le dijo, voy a privilegiar a los que jugaron a ganador. A los que jugaron a ganador. ¿Por qué? Bueno, porque Monzó, si bien fue armador de la campaña y todo, hace un año y pico, en el cumpleaños de Jorge Triaca, que es el 30 de marzo, le dijo a Joaquín de la Torre, convenzámoslo a Massa de que sea el candidato de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. O sea, esas versiones que había, ¿te acordás que nosotros apostamos, que estaba muy en duda si Massa iba a ser candidato a presidente o no? Eran alentadas desde el propio PRO, y Monzó quería hacerlo, Frigerio no. Frigerio dijo, vamos a pleno, vamos a ganar nosotros. Berco, fue cuando ya estaba lanzada Vidal esto que estás contando, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. No es un detalle menor. No, ahí hay una mala relación política entre María Eugenia Vidal y Monzó. Bueno, por eso... Ahí hay diferencias, incluso hay visiones diferentes en cómo se debería armar la campaña para el año próximo en la provincia de Buenos Aires. Monzó tiene una visión desde el peronismo y María Eugenia Vidal, que está construyendo su propia base política sin muchas consultas, lo está haciendo ella. Por eso esta reunión de esta semana con Carrió. Hablaron del futuro, exacto, hablaron de la política. Exacto. Y la relación entre estos dos personajes, entre Frigerio y María Eugenia Vidal, es muy buena en este momento. Frigerio está jugando para ese armado político que tiene Vidal en la cabeza y que, por supuesto, la tiene a ella como una de las posibles herederas políticas de Mauricio Macri. Obvio. Eso a Emilio Monzón no le gusta y, bueno, luego de haberse enfrentado con Frigerio sin éxito, porque le ganó Frigerio la interna y es el ministro del Interior, ahora quiso un espacio de poder en el gabinete de María Eugenia Vidal. Cuando Marcos Peña le dijo que no, le dijo, bueno, si no me dan lugar acá, yo me vuelvo al peronismo. Así de fuerte, ¿eh? Fue la comidilla del gabinete esta semana y, por supuesto, enfrenta a dos de los hombres más poderosos del entramado, del armado político del gobierno nacional. Después, bueno, está ahí, siguiendo con el tema de la provincia de Buenos Aires, esta semana, el encuentro, sobre todo muy político, entre María Eugenia Vidal con Elisa Carrió, fue justamente porque un poco Carrió le dijo, bueno, vos querés jugar, jugá, yo voy a estar presidente, porque ahí también es como que hay un acuerdo entre María Eugenia Vidal y Jorge Macri, ¿no? Hay una muy buena relación política y hay un acuerdo político porque Jorge Macri quiere ser él el candidato y, bueno, ahí van a tener que ir a una interna o a un dedo, ¿no? Al principio se mataban, ¿te acordás? Pero en un momento hubo un armisticio y dijeron, o nos arreglamos entre nosotros dos, Jorge Macri y María Eugenia Vidal, o nos ponen a otro candidato. Sí, sí. En su momento se barajó de Narváez, luego esta operación que hubiese significado la alianza con Massa y demás. Otro personaje, aquí, este sí que es blanco de todas las críticas, ¿eh? Pero muy bancado por el presidente. Muy bancado por el presidente. Es el punching ball, ¿no? Juan José Aranguren, claro. De Juan José Aranguren se quejan Frigerio, que dice, yo tenía arreglado con las provincias aumentar 400% y con eso estábamos bien, pero él fue por más. Se queja Peña, que dice, nos armó un descalabro en términos de comunicación, hizo algo que era impensable para nosotros, que era ponernos en contra a sectores de la clase media que estaban a nuestro favor y que votaron por Cambiemos, indudablemente, en las últimas elecciones.
pero Aranguren sigue firme allí en el Ministerio de Energía, pese a denuncias penales que sufre, avances del resto del gabinete, quejas. Muy bancado por el presidente. Así es. Muy bancado por el presidente. Así es. Y bueno, luego el presidente que, como les contábamos hace un rato, les advirtió a todos los ministros que quien no se arregle con el presupuesto que empezó ya a bosquejar en algunas planillas, ya puede ir renunciando. Y esto corre para todos. Menos, por supuesto, para la gobernadora María Eugenia Vidal, que tiene sus propios problemas. Pero corre para todos y dijo, no vamos a ceder en este aspecto. Francisco Cabrera, que tampoco está acá, pero lo podemos adjuntar en esta mezcolanza. Pancho, como le dicen en el gabinete, tiene, casi diría, cero logros hasta ahora y mucho peso sobre sus espaldas, porque él tiene en el Ministerio de la Producción la relación con los empresarios, que al final no le dieron ninguna buena noticia, no le dieron incrementos en las inversiones, no le dieron ni siquiera el gesto de no despedir, porque firmaron ese compromiso ese compromiso light en una servilleta que de nada sirvió para frenar los despidos. Pero también tiene responsabilidad sobre los precios, un área donde el gobierno no está teniendo más que malas noticias. Entonces, ese hombre, Francisco Cabrera, tiene también sus enfrentamientos con el resto del gabinete económico. Ricardo Burjaile, otro ministro de Economía, y por eso cobra sentido lo que dijo hoy Roberto Lavagna, de que no hay plan económico. Hay muchos empresarios que están diciendo eso. ¿Quién es el ministro? ¿Qué pasa? Que no hay una voz autorizada. Bueno, este hombre, Ricardo Burjaile, hombre que viene del radicalismo, pero sobre todo del gremialismo ruralista, ¿no? De CRA, tuvo encontronazos con Cabrera y con Pratgay. Con Pratgay porque Burjaile quiere que se sostenga la promesa de seguir bajando las retenciones el año que viene. Bajarlas más todavía, después de la devaluación y después de la rebaja de retenciones que ya disfruta el complejo granario. Y con Cabrera, con este hombre, con Pancho, el playboy, como le dice el presidente cada vez que lo ve, desde que salió su affair bueno, las fotos, no sé si era affair, ¿no? No nos dedicamos a eso, pero sí vimos la foto con Juanita Viale y su sonrisa parece también dar testimonio. Pero ya fue el pasado. El pasado, son amigos con Juanita Viale. Por eso, no lo sabemos. Pero este hombre que tiene sobre sus espaldas a los empresarios que despiden y a los aumentos de precio que sufrimos todos los argentinos, haría bien en no reírse tanto. Bueno, por lo menos eso es lo que considera el presidente, que tampoco lo tiene entre sus favoritos. Hoy por hoy en la economía los que más pisan son Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Ahí está. A mí hoy me dijeron que hay dos figuras en ascenso y muy escuchadas. Quintana, con mucho peso y cada vez más. Mario Quintana. Y Lopetegui. En el equipo económico de Pratgay, Caputo. Sí, Luis Totó Caputo, el secretario de Finanzas. Ahí es otra figura en ascenso. Sí, más que el ministro, dicen. No casualmente, Macri también en una de estas entrevistas dijo que le había dado instrucciones directamente a Totó Caputo, al expresidente del Deutsche Bank, por encima de Pratgay. Claro, bueno, por eso, porque aparentemente ya en la Rosada las dos figuras, por eso te digo, en ascenso son Mario Quintana y Caputo. No sabía que le decían... ¿Cómo, Totó? Toto, sí. Luis. Y eso que es del equipo de confianza de Pratgay. Sí, pero no es Pedro Lacoste. Pedro Lacoste es el alter ego de Pratgay, como Santangelo con Melconian. Claro. Y Totó Caputo, sí, es cierto, compartió JP Morgan con Pratgay, tiene una trayectoria en los bancos muy similar a la suya, pero es un poder independiente, digamos. Ahora, ahí hay un problema, porque ¿qué preveían para resolver muchas de estas internas en el gabinete que estamos contando? Que Susana Malcorra iba a ser electa en la ONU y pobre Malcorra viene mal en las votaciones. Salió octava en la primera. No, yo no sé quién compró. Algunos medios la compraron, ya la hacían secretaria de la ONU. Yo no sé quién compró eso de que Malcorra tenía tantas posibilidades. Entonces, si Malcorra se queda, como todo parece indicar en la Cancillería, la verdad que va a tener que Macri decir, bueno, muchachos... Es que Malcorra venía bien pintada, Gato. Lo que pasa es que aparecieron las denuncias por abuso de los cascos azules. Sí, pero reaparecieron. Ella venía bien encaminada.
se creía que realmente podía llegar, pero cuando reaparecen otra vez, vuelven a salir Yo a la creo que luz estuvo inflado las en el primer denuncias. momento eso, ¿eh? Lo de Malcorra creo que estuvo muy inflado, incluso por algunos medios. Bueno, pero hoy ahí abastecían con que, bueno, se iba Malcorra y hacían todo un juego un de reajuste, reacomodamientos, ¿no? Claro, con Prat Gay en ese lugar. Exacto, Ahí la tienen. claro. Ahí la tienen a Malcorra, para los que no la conocen. Malcorra viene de ser jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, pero además antes fue CEO de Telecom. Ahora, no se sabe esa parte de la historia, la verdad, que Malcorra también viene del mundo corporativo. Es parte Yo del gabinete esta de los semana CEOs. estuve en una reunión que me invitaron importantes empresarios y las críticas que escuché es las mismas que le hacían y que fracasaron como estrategia en la época y en el gabinete de Fernando de la Rúa, porque de la Rúa también tuvo la misma estrategia. ¿Te acordás de los ministros, de muchos ministros de Economía? Lo tenía a Rodríguez Avarini, lo tenía a Cristian Colombo, lo tenía a Ricardo López Murphy, lo tenía a Machinea, no sé quién otro más. Que como que no sirve eso de tener 5 o 6 ministros de Economía dentro de un gobierno. Y eso es lo que hoy están apuntándole también a Macri, que esto de que el gabinete económico súper es como que no funciona, Bueno, los que consideran eso también son Carlos Melconian y Federico Sturzenegger, dos economistas que vienen junto a Macri desde hace mucho tiempo, con Frigerio, que también es economista, y que dicen, la verdad, que lo de Prat Gay no se entiende, no está funcionando, lo de Cabrera tampoco, y lo de Bursaile, bueno, es incorporar a un sector, pero que no es otra cosa. Ojo, una cosa, Sí. el gabinete, yo te destacaba la figura de los dos vicejefes por algo en especial, porque a diferencia del anterior gobierno, acá en este gobierno hay muchas reuniones de gabinete y muchas reuniones parciales de gabinete. Claro. Mini reuniones. Claro. El gabinete social lo coordina Mario Quintana, uno de los vices de Marcos Peña. El gabinete económico lo coordina Gustavo Lopetegui. Y porque además todavía no ha tenido, pese a que intentaron desde algunos medios instalarla, la figura de Carolina Stanley no tiene posibilidad de instalarse todavía, ¿no? Bueno, Mario Quintana justamente coordina el gabinete social, donde están Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, Jorge Teaca, el ministro de Trabajo. Yo te diría, esta semana también hubo de las tres. Hubo reunión de gabinete completo, de gabinete social, de gabinete económico y el jueves de gabinete ampliado a la mañana. Ahora, en la de gabinete social, Triaca habló de las paritarias. Se vienen 2 o 3 semanas muy picantes en la arena sindical. Y lo que dijo Triaca es, vamos a tratar de aguantar que no se reabran las paritarias lo más posible. Incluso con la zanahoria para algunos gremios que han salido muy mal de las paritarias porque negociaron a la baja, de un bono a fin de año para compensar parte de lo perdido por la inflación. Sí, ahí están tratando de armar para el lunes una reunión con los popes sindicales para devolverles algo, viste, el tema de obras sociales y tratar de convencer. Cada vez alcanza menos, Gato, esa clase de concesiones o de privilegios, porque que el salario no alcanza. Empujan las bases. Además. Y además está el tema de los despidos, que esta semana lo vimos, que es realmente dramático. Bueno, la cantidad de despidos admitidos por el propio gobierno por primera vez, de suspensiones que se han dado esta semana, realmente es dramático. Ahí es donde Bursaile, Gato, empieza a perder puntos porque el campo que recibió devaluación, baja de las retenciones, contratos de todo tipo para mejorar su infraestructura, la llegada a los campos y demás, pero además la posibilidad de disponer de las divisas que generan, perdió 10.000 empleos en un año. Sí, totalmente. Entonces, ese sector, que era el que supuestamente iba a liderar la locomotora de recuperación, no lo es, y su representante del gobierno empieza a pagar parte del costo. Y las economías regionales están también complicadísimas. Digo, tampoco hubo una recuperación en ese sentido.